¿Sí? Ojo en eso, ¿no? Siguiente. Siguiente ejemplo. ¿Ese diagrama representa una función, sí o no? No, No, ¿Por qué? porque el uno tiene 2 puntos de salida. Perfecto, muy bien. El conjunto X que es salida tiene 2 puntos de salida, ¿no? Al conjunto de llegada que es Y. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, por lo tanto, muy bien. Los que dijeron bien, ¿sí? El diagrama no es una función porque el elemento 1 del dominio tiene dos resultados posibles de explicación, ¿sí? Y los que dijeron no, el diagrama no es una función porque el elemento 1 del dominio tiene dos resultados posibles. Esta es la explicación. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien. ¿Sí? Miren, una pregunta más. Vamos ahora con tabla de valores. ¿Sí? ¿Esta tabla de valores representa una función? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? Vamos analizando ahí. Es tabla de valores, ¿no? Si tengo el eje X y el eje Y, fíjese bien en la tabla de valores, ¿no? Entonces, ¿cuál será la salida y cuál será la llegada? ¿Será o no será función? ¿Qué me dicen? o sea, Sí, X sería la salida y Y sería la llegada en sí. Obvio, así es correcto. ¿Qué sería? A ver, ¿qué me dicen ahí? ¿Será o no será función mediante la tabla de valores? Vamos ahí, ¿qué me dicen? sí, Sí es función. pienso. Sí, ¿alguien más que diga que es función o que no es función? A ver, ojo en esto, miren. El conjunto X, ¿no? Porque siempre se forma, ¿no? Un conjunto X y el conjunto Y. Y esto transportado a la tabla de valores también se forma, miren. El eje X y el eje Y queda lo mismo, ¿no? Entonces, miren acá. El menos 3 menos 6 se forma una sola, ¿no es cierto? Miren, una sola. El 4 al 8, ¿sí? Se conforma una sola vez. El 0 al 0 se conforma una sola vez, ¿sí? Y el 4 nuevamente, miren, ¿sí? Nuevamente, sale al... ¿Qué quiere decir esto, miren? ¿Qué quiere decir ahí? Que el 4 tiene dos salidas. ¿Sí me van a entender hasta ahí? Sí, tiene dos salidas. Por lo tanto, esto no es función. ¿Sí? Entonces vamos a verificar. ¿Qué me dice aquí? Los que dijeron, sí, la tabla no representa una función porque el elemento 4 tiene dos resultados. Sí, fíjense, ¿no? El elemento 4 tiene dos resultados. Y los que fallaron, la tabla no representa una función porque el elemento 4 tiene dos resultados. Miren, esa explicación. ¿Sí me van a entender hasta ahí, señores? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Sí, Muy bien, aquí. ¿Esta gráfica representa una función, sí o no? sí, dicen porque todos pasan por por la recta. Ya, perfecto. Vamos a ver qué dice. Sí, correcto. Esta gráfica sí representa una función, pues al hacer la prueba de la recta vertical, vemos que todas tocan la función en un solo punto, miren. Sí, perfecto, miren. Siguiente, vamos a ver qué dice por acá. Los que dijeron que no es función, la explicación, ¿no? Esta gráfica sí representa una función, pues al hacer la prueba de la recta vertical, vemos que toca a la función en un solo punto, ¿no? Ojo, ¿sí? Muy bien. Y con eso terminamos las preguntas, ¿sí? Voy a dejar de compartir y voy a compartirles una nueva pantalla, ¿sí? Para identificar en base al diagrama sagital. Me confirman si pueden visualizar ahí. ¿Sí? Ujú. Ya, perfecto. Miren, tengo aquí el diagrama A, diagrama B y diagrama C. Analicemos aquí. ¿El diagrama A es función, sí o no? No le dicen es función. ¿Por qué? Tiene 2 puntos de partida en cada elemento de A. Correcto, muy bien. Perfecto. ¿El diagrama B es función, sí o no? Sí, dicen. Sí, ¿Por qué? Sí,
Porque solo tienen un punto de salida, del punto A al B. Perfecto. Vamos aquí. En el diagrama C, ¿es función sí o no? Sí. Si es función, Sí es función. ¿Por qué? tienen un solo punto de salida en A y en el B no importa que sea el mismo el receptor de cada uno. Perfecto, bien, qué excelente descripción. Muy bien, miren. Sí, si no entendió, miren, aquí está la descripción de cada uno, ¿no? Aquí puede encontrar por qué se describe si es función o no es función. Y si no es función, ¿cómo le llamamos? Relación. Correcto, si no es función, se identifica como relación. Muy bien. Sí, perfecto, miren. Aquí están unas formas de expresar una función, ¿sí? ¿Cómo expresamos? Miren, por diagramas de Venn que estamos analizando, mediante fórmulas, ¿no? Sí, que también hemos visto en el método gráfico, si recuerdan, que también trabajamos por esto, mediante conjuntos, ¿sí? Conjunto A, conjunto B, también tiene relación en base a funciones, ¿no? Y vamos aquí, a la forma tabular, que también esto es conocido como la tabla de valores, ¿sí? Y la última que es la representación gráfica. Miren, tenemos 5 formas en cómo se puede representar una función, ¿sí? Sí, estamos de acuerdo hasta ahí, ¿no? Sí, perfecto. Sí, listo. Muy bien, aquí viene un nuevo tema, ¿sí? Que vamos a tocar el día de hoy. Hablemos acerca del dominio y el rango, porque escuchamos que el dominio y el rango, pero no sabemos a qué se refiere, ¿sí? Aquí una pequeña explicación. El dominio de f, ¿no? De la función se refiere a f, ¿no? ¿Sí? El dominio como concepto tiene el conjunto de valores que toma la variable independiente, ¿sí? En este caso pasaría a ser A, ¿sí? Porque el dominio, en otros términos, sería todos los elementos del conjunto de salida, ¿sí? Sería A. Y el rango de f, de la función f, ¿no? Conjunto de valores que toma la variable dependiente, ¿sí? En este caso, en otras palabras, sería con el conjunto, los elementos del conjunto de llegada, ¿sí? Pues mira acá, ¿qué llamamos dominio? A esto, a los elementos del conjunto de salida, y rango llamamos a los elementos del conjunto de llegada. Entonces, mira aquí, el dominio, ¿a qué es igual el dominio? Miren, el dominio sería 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y el rango sería M, N, P y Q. ¿Sí me van a entender hasta ahí? Si estamos de acuerdo, sí podemos definir lo que es dominio y rango. Sí, listo. ¿Sí? Muy bien, entonces analicemos. ¿Esta gráfica es función, sí o no? No, listo, no sería función. ¿Por qué? Porque tiene dos puntos de salida en A. O sea, no se ve bien si los dos puntos están en el 2 o en el 3. Ya, eso, bien, perfecto. Miren, he aquí la importancia de enlazar bien, ¿no? Por ejemplo, aquí no sabemos de dónde sale, si 2 o 3. Sí, aquí estamos utilizando como ejemplo para que usted pueda, cuando realice los ejercicios, sí, pueden hacerlos bien. Por ejemplo, del 2 al n y del 3 a la p. Porque si hacemos de mitad a mitad no sabemos a dónde se enlaza y hay confusiones. Entonces debemos ser claros en esa parte. Si estamos de acuerdo, bien lo digas. Muy bien. Vamos al siguiente ejemplo. Miren que aquí está algo ya más concreto. En la función g, ¿no? En la función g, como puede usted observar ahí, ¿sí? Pregunto, ¿es función sí o no? Ese sí es función. ¿Por qué? Cada elemento de A tiene su punto de partida. Correcto, muy bien. Entonces miren, el dominio sería igual a S, T y 1, ¿cierto? Y el conjunto de llegada, o también llamado rango, sería R. Perfecto, miren, eso es todo, señores. ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí. Muy bien, bueno, son fórmulas, ¿no? Voy a dejar de compartir esta pantalla y le voy a compartir una nueva pantalla para que tenga una idea más clara acerca de lo que es funciones, ¿no? Lo que es dominio y lo que es rango. Sí, vamos a identificar con esto. Muy bien, me confirma si pueden visualizar la pantalla ahí.
¿Sí? ¿Pueden Sí, visualizar ahí? Perfecto. Miren, son gráficas, ¿no? Ya son ejemplos de gráficas. Ahora tenemos que nosotros analizar aquí qué tipo de gráfica es. Si es que esta gráfica que indica es una función o no es una función. ¿Sí? Muy bien. Usted cuando vea gráficas, debe usted verificar si que cada gráfica que está expuesta es una función. ¿Cómo? Le voy a explicar lo siguiente. Muy bien. Para verificar que sea una función, usted debe simplemente trazar siempre una recta en el eje X. ¿Sí? En este eje. Este va a ser el eje X, ¿no? Entonces, mire, yo voy a trazar aquí una recta, ¿ya? Esta es mi recta. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuántos puntos se forman al cruzar la recta en el eje X? ¿Cuántas? ¿Cuántos puntos encuentro? solo uno. Sí, miren, uno. Aquí. Sería en ese espacio, ¿no? Solo aquí, miren. Miren, se forma al trazar una recta, ¿no? En el eje X. Siempre usted va a trazar en el eje X. ¿Sí? Nunca en el Y. Siempre en el X. Al trazar una recta en el eje X, si usted verifica que tiene un solo punto de encuentro, es función. Si usted verifica que aquí en este cruce tiene dos puntos de encuentro, ya no es función. Si estamos de acuerdo, si me van a Sí, entender ahí, perfecto, muy bien. Mira acá, vamos con el siguiente ejemplo. Sí, a ver, vamos a ver aquí. A ver, ya, tengo aquí el siguiente ejemplo, mira acá. A ver, miren, aquí tengo otra función, ¿no? Sí, para que se pueda verificar. Miren, esta, ¿será o no será función aquí? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Será o no será función? ¿Qué me dicen? no. No, vamos a ver. Sí, vamos a ver por qué es el no. Listo, muy bien. Tracemos una recta igual, ¿no? Siempre trazamos una recta en el eje X, ¿no? Cualquier punto, mire, cualquier punto. Yo voy a hacer en este punto, ¿sí? Al trazar una recta, ¿qué tiene ahí? ¿Un punto de encuentro, sí o no? Tiene un solo punto de encuentro aquí, ¿sí? Entonces, por lo tanto, esto sí es una función, porque tiene, mire, tiene un solo punto de encuentro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí me van a entender hasta ahí? Si le Sí. dicen ahí, sí, ya Ya, quedamos claros. perfecto. Sí, tienen que tener un solo punto de encuentro al trazar en cualquier punto una recta, ¿no? En cualquier punto del eje X. ¿Sí? En cualquier, miren. Puede también ser negativo igual, no hay ningún problema. ¿Sí? Muy bien. Siguiente ejemplo. A ver. Yo tengo, miren, tengo esta gráfica. ¿Sí? Analicemos. ¿Será que es función, sí o no? ¿Qué me dicen? ¿Será función, sí o no? Se equivocan, no importa. Vamos, ¿qué será? ¿Será o no será función? No, no es función. ¿Seguros? A ver, mira acá. Si yo trazo una recta en cualquier punto del eje X, ¿no? En cualquier punto. Ejemplo, voy a poner aquí, miren, una recta. ¿Sí? Aquí voy a poner recta. ¿Sí? Verifiquemos. El punto, ¿tiene un solo punto de encuentro, sí o no? Sí, miren, tiene aquí tiene un punto de encuentro, miren un tope. Entonces, como tiene un solo punto de encuentro, esto sí va a ser una función, porque tiene un solo punto de encuentro. ¿Sí me hago entender hasta ahí, señores? ¿Sí me entienden? Dice, Te escucho. Sí, ya, sí, muy bien. Vamos a más Dicen, ejemplos. Sí, vamos a más ejemplos. A ver, dice el de escucho. Yupanta que si por favor le deja entrar. Oye, Panda, déjame ver. Dile que por favor me envíe la solicitud, ¿no? Ah, ya está aceptado, ya acepté. Listos. Muy bien. Muy bien, vamos al siguiente ejemplo, ¿ya? A ver, aquí tengo más gráficas, ¿no? Sí, como usted puede ver, son gráficas de igual, ¿no? De igual manera, ¿no? Aquí, ¿es función sí o no? esa sí es función.
Sí, porque igual si trazamos una recta, tiene un solo punto de encuentro. ¿Sí? Aquí es función, ¿sí o no? Sí. Sí, es la misma que la anterior, miren. Sí, esa es una función cuadrática. Ya le voy a explicar por qué es cuadrática, ¿no? Entonces, si trazo una recta, igual me da un punto de encuentro. ¿Es función, sí o no? Sí. Sí. Sí, correcto. Si trazo una recta en cualquier punto, ¿no? Me da un solo punto de encuentro, si es función. Aquí es función, ¿sí o no? Sí. Sí, Perfecto, si es función, muy bien. Aquí es función, sí, sí, Sí. muy bien, correcto. Aquí es función, Sí. Sí. sí, perfecto, sí. Aquí será función, ¿sí o no? No. ¿Seguros? ¿Por qué? Sí, porque si trazamos la sí, línea recta solo nos da un punto. Ya, vamos a verificar, no, no hay ningún problema. Verificamos, a ver. Sí, a los que dijeron por ahí no. Vamos a ver. Si yo trazo una recta, por ejemplo aquí, ¿ya? Mi recta. ¿Sí? Mire. ¿Tiene un punto de encuentro, sí o no? Sí, ya Aquí, vi. miren, sí. Sí. Tiene un solo punto de encuentro, miren. Por lo tanto, esto sí es una función. ¿Sí? Muy bien. Siguiente. ¿Es función, sí o no? Sí. sí, Correcto, sí es función. Siguiente. ¿Es una función, sí o no? Sí. Sí. sí, Sí, si das una recta, en cualquier punto se forma un solo punto de encuentro. Muy bien. ¿Es función, sí o no? Sí. Esta es una función fraccionaria, ¿no? ¿Es función, sí o no? Sí. Sí, soy yo. sí, Ya, vamos a ver. Voy a trazar un punto cualquiera, ¿no? Una recta cualquiera, ¿sí? Voy a hacerla por ese ejemplo aquí, en lo negativo, ¿no? Miren, se forma un solo punto de encuentro aquí, miren, aquí. ¿Sí? Miren. ¿Sí? Si yo en cambio trazo una recta aquí, miren. Aquí, justo aquí. Esto haciéndolo en GeoGebra es más exacto, ¿no? Igual lo vamos a hacer, ¿no? Mira aquí, dése cuenta que aquí no tiene ningún punto de encuentro, miren, en esa parte. Pero aquí sí, miren. ¿Sí? Entonces aquí sí habría, miren, en este caso, un punto de encuentro. En el cual sería simplemente aquí. Miren, entonces esto sí es también una función. Esto es una función fraccionaria. Y vamos a explicarles más adelante por qué salen así las gráficas, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Siguiente ejemplo. A ver. ¿Es función, sí o no? Sí. sí, Sí. Perfecto. Siguiente. ¿Es función, sí o no? Esta es una función cúbica, ¿sí? Pero les pregunto, ¿es función, sí o no? Sí, Creo licenciado, que es sí. función. sí, 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 correcto. Si función. yo trazo una recta en cualquier punto, me da un solo punto de encuentro. Muy bien. ¿Es función, sí o no? Sí. Sí. Sí, Perfecto. ¿Es función, sí o no? Sí. sí, Muy bien. ¿Es función, sí o no? Sí. sí, Sí, Sí. perfecto. Si trazo, miren, si trazo una recta en cualquier punto en el eje X, me va a dar un solo punto de encuentro, así que sí es función. Aquí es función, sí o no. sí, Sí. ¿Sí? Aquí, Sí. muy también. bien, perfecto. Aquí será función, sí o no. Sí. Sí, licenciado. Sí, Perfecto. Aquí será función, sí o no. sí, Sí. Sí. Sí, si trazo una recta en cualquier eje X, miren, si da como función, muy bien. Aquí será función, sí o no. Sí. sí, ¿Ya? Aquí, Sí. sí, Sí. perfecto. Aquí, Sí. sí, Sí. muy bien. Aquí, Sí. Sí. sí, perfecto. Aquí es función. Sí. Sí. sí, Muy bien. Aquí es función. Sí. Sí. sí, Perfecto. Aquí es función. Sí. sí, Muy bien. Aquí es función. Sí. sí, Sí. Aquí es función. Sí. Sí. sí, Correcto. Aquí es función. Sí. sí, Sí. Muy bien. Aquí es función. Sí. Sí. sí, Perfecto. Muy bien. Aquí es función. Sí. sí, Sí. Es función. Sí. sí, Sí. Ah, función Sí. fraccionaria. Correcto. Muy bien. Miren. Entonces, si estamos de acuerdo en esto, entonces sabemos cómo ya identificar gráficas a ver si es función o no. Sí. Sí, sí, perfecto. Entonces, el objetivo es que ustedes también cuando ven una gráfica
sepa verificar si es o no función. Y como explicaba a breve rasgos, ¿no? Hay funciones cuadráticas, cúbicas, fraccionarias, exponenciales, tangenciales. Hay varios tipos de gráficas que poco a poco les voy a enseñar cómo graficar y cómo identificar, ¿sí? Muy bien. Voy a dejar de compartir y vamos al siguiente archivo. Muy bien. Poniendo en práctica estos ejemplos que les di, voy a compartir la siguiente pantalla. A ver. Me confirma si puede visualizar ahí. Sí. ¿Y Lice? Ya, muy bien. Aquí tengo, miren, ejercicios para ustedes. Sí, vamos a identificar gráficas. Primero, la gráfica A, ¿es función sí o no? Sí, sí, es función lineal. Sí, correcto, porque al momento de yo trazar cualquier recta en el eje X, me da un solo punto de encuentro, por lo tanto, sí es una función. Perfecto. Aquí, ¿será función sí o no? Sí. Correcto, eso es una función fraccionaria, entonces por lo tanto, miren, si yo trazo una recta, me va a dar un solo punto de encuentro. Ya voy a indicarles en GeoGebra por qué me da un punto de encuentro, ¿sí? Que es más exacto el GeoGebra. En el diagrama C, ¿será que es una función sí o no? No, No. No, ¿Por qué? porque porque si da dos dibujamos la puntos de línea ya encuentro. nos da 2 puntos de encuentro. Encuentro. Ya, a ver, vamos a ver. Voy a trazar un punto en el eje X, ¿no? Aquí. Miren, aquí ya me da 2 puntos de encuentro, perfecto. Miren, aquí tengo un punto, ¿no? Aquí, y aquí tengo otro punto. Miren, por lo tanto, esto no es una función. ¿Sí estamos de acuerdo? El eje Y es una función, perdón, el diagrama D es una función, ¿sí o no? Sí. Sí, 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 perfecto, porque si das una recta, no va a pasar nada aquí, ¿no? En el diagrama E, ¿es función, sí o no? No. No. no, no, ¿Por qué? Tiene porque dos los puntos si de trazamos encuentro. ya nos da dos. 2 puntos de encuentro. Correcto. Muy bien, vamos a ver aquí qué pasa si tras una recta. Miren, voy a elegir aquí, ¿no? Miren. Entonces, en este punto yo puedo de aquí concluir que tengo 2 puntos de encuentro, miren. ¿Sí? Entonces, por este motivo, esto ya no es función. ¿Sí? En el diagrama F, ¿es función, sí o no? No. Sí es función. Sí, ¿Sí? A ver, vamos a ver. Si yo Ah, trazo... no es función. no es función. Vamos a ver. Si yo trazo aquí una recta, Da ¿no? 2 puntos. Aquí, miren. Una recta. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Miren. Tengo aquí un punto de encuentro y tengo otro punto de encuentro, ¿no es cierto? Sí. Y si yo trazo esa misma recta, le puedo seguir y trazo la recta aquí, miren, en ese espacio. ¿Sí? Aquí. ¿Qué pasa igual? También hay 2 puntos. Correcto, también se forman 2 puntos. Entonces, por este motivo, esto también se convierte en no función. ¿Sí me van a entender hasta ahí? ¿Sí estamos de acuerdo, señores? Lo que Sí, es Lice. función y lo que no es Sí, función. listo. Perfecto, muy bien. El objetivo es identificar eso, ¿no? Muy bien. Ahora sí vamos pasando a nuestro ejercicio habitual en nuestra pantalla. ¿Sí? Me confirma si pueden visualizar la pantalla para poderles explicar lo siguiente. Muy bien. Ahí me confirman si pueden visualizar. Sí, Lice. Sí, perfecto. Muy bien. Aquí tengo yo un concepto breve de lo que es dominio y rango de una función. ¿Sí? Bueno, en conclusiones, ¿sí? El dominio de una función o relación, ¿no? Es el conjunto de todos los valores independientes posibles que una relación puede tener. Es la colección de todas las entradas posibles, ¿sí? Es decir, miren, a la clase de ayer, ¿no? ¿Sí? El dominio y el rango. El dominio y el rango. El dominio y el rango. Si estamos de acuerdo en esa parte, ¿verdad? A cada conjunto. Y aquí igual, el rango de una función o relación es el conjunto de todos los valores dependientes posibles que la relación puede producir. Es la colección de todas las salidas posibles. ¿Sí? En cambio aquí se refiere al rango, a las salidas. ¿Sí? ¿A dónde está llegando? ¿Sí? Entonces no nos olvidemos, el dominio y el rango. Cada uno tiene el nombre. ¿Sí? Muy bien, para concluir, vamos acabando aquí identificando las gráficas, que con las gráficas ya las hemos visto. Muy bien, sin trazar la recta, usted quiero que analice y verifique si es una función. Aquí. Ese sí es función. Sí, sí es función. Aquí. Sí es Solo función. voy a poner solo Sí aquí. es. Ya, sí, muy bien. Vamos aquí. Voy a aplicar un poco de zoom para que sea mejor, ¿ya?
A ver. Sí, entonces vamos aquí analizando. Muy bien. Aquí sería si es función, ¿no es cierto? Siguiente. Muy bien, vamos aquí. Esta No es gráfica, función. No es No es función. función. Es correcto. función. Muy bien, porque aquí estoy trazando una recta y aquí no me da conjunción. Entonces, perfecto. Aquí puede poner no es función. Entonces, pongo aquí otra palabra, ya, utilicemos. ¿Qué le pongo aquí? Relación. Perfecto. ¿Sí? Cuando no es función, se convierte en relación. No, no olvidemos, ¿no? Siguiente. Sí es función. Correcto. Es ¿Qué? función. Tiene muy bien. Entonces, sí es función. Y vamos con la última. Vamos a ver acá. ¿Sí? Analizamos aquí. A ver. Aquí. Creo que sí. No digan creo. Digan sí o digan no. Función. Sí, es función. Correcto. Sí, Tras una sí es recta en función. el eje Es X. función. Sí, entonces se va a formar un solo punto de encuentro. Entonces, por lo tanto, sí es función. Muy bien. Y vamos aquí, al último. Relación. 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 Porque Es una relación. sí, se forman dos puntos de encuentro. Muy bien. Relación. Sí, estamos de acuerdo, señores, en la clase del día de hoy. Sí, le dicen. Sí. A ver, para concluir, preguntas. ¿Qué es el dominio? El Todos conjunto los de elementos de del A. conjunto A. Ya, correcto. ¿Y qué es el rango? Todos los elementos de Muy bien, perfecto. Pues miren, la clase está clara. Entonces, el objetivo de hoy era identificar qué es el dominio, el rango y cómo identificar funciones. Si es función o relación. ¿Hasta ahí alguna pregunta de la clase, señores? ¿Alguna pregunta? No. Ya, entonces desde el día No, lunes voy a empezar ya con análisis de gráficas. Ahí empezaremos con la gráfica de la función lineal. Vamos a ver cómo construir una función lineal, cómo analizar en la gráfica el dominio y el rango. Y empezamos por ahí de lunes. ¿Sí? ya le hicimos. Listo, señores. Entonces, el día de ayer recibí mensajes de algunos compañeros de ustedes